Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, seguimos y como les dije, ahora vamos a seguir de este lado del living. Los invitados ya los presenté. Para no dejarla para el final de nuevo, vamos a arrancar ahora con María José Lubertino. Primero queríamos hablar de aborto, por eso te invitamos y el debate que está habiendo estos días, pero veo que en muchos de los temas que tocaron te salías de algunos comentarios. Porque las mujeres estamos en muchos temas y sí. Bueno, por supuesto preocupadas, y hemos compartido con Polino muchas audiencias públicas vinculadas a servicios de usuarios y consumidores, y este estallido que se ha producido en los precios no es simplemente que había que sacar subsidios en las tarifas, que está bien que se saquen los subsidios a las empresas y los subsidios vayan directamente a los consumidores, sino que ha habido en promedio desde que asumió el nuevo gobierno un aumento que para algunos sectores llegó a ser de 800% en precios que integran la canasta básica de lo mínimo. Estuvimos el otro día en la audiencia del agua. El agua es un derecho humano básico. Es imposible que una persona sin además tener medidor ahorre agua si no están dadas las condiciones por debajo de determinados índices para que pueda pagar lo mínimo indispensable. Y no se trata solo de tarifa social. El gobierno se llena la boca de que aumentó la cantidad de beneficiarios de la tarifa social. Aumentó la cantidad de beneficiarios de tarifa social porque multiplicaron los precios por 500. Entonces la gente no los puede pagar. Pero acá el impacto más fuerte está siendo en los sectores medios y medios bajos, donde sin acceder a la tarifa social son personas que están entrando en pobreza energética porque están destinando casi la mitad de sus ingresos a pagar servicios públicos. Eso sí, es un tema que preocupa y mucho, sí, y esos sectores les impacta directamente. Gravísimo. Yo creo que va a ser cada vez peor. Recién cuando hablábamos, tema antes de salir al aire, aborto, me decías, hay una parte económica del tema de la discusión del aborto. Por supuesto, estamos felices de que el tema esté en agenda. No se nos escapa que las motivaciones pueden ser múltiples para el gobierno habilitar este debate. Lo esperamos hace 35 años y lamentamos que no se haya dado con antelación. Venimos justamente hoy a la tarde de tener una reunión de articulación, las integrantes de la campaña por el derecho al aborto, las legisladoras, diputados y diputadas de todos los bloques firmantes, para organizar un poco esto que van a ser a reuniones públicas, que en realidad no hacen más que reiterar un debate cuya deliberación estamos teniendo hace 35 años socialmente. Pero bueno, va a haber en las comisiones, que se acordó en esta reunión que estás mostrando las imágenes de legislación general, salud, las comisiones que están interviniendo, va a haber todos los martes y jueves a partir del mes de abril reuniones hasta donde podría haber 1.200 invitados a exponer, expertos, testimonios, organismos internacionales, ¿Por etc. reunión esa cantidad? Infinita. Porque es así. Habilitaron a que cada diputado o diputada pueda proponer hasta 4 participantes. Eso da una cifra de 1.200. Esperemos que eso no sea así. La voluntad que tenía la campaña es no poner más de 40 expositores. Lo que pasa es que no queremos que tampoco quede desbalanceado en relación a otros postulantes. Y por supuesto lo que más nos interesa es que las comisiones que tienen que intervenir pongan fecha de despachos finales, que para nosotras debería ser el 28 de mayo,
porque lo que queremos es llegar al recinto antes de que arranque el Mundial, porque es el país y la Cámara se va a parar. Entonces, nosotros quisiéramos que esto llegara al recinto el 3 de junio, esperemos, estamos en tratativas, en conversaciones, las diputadas, por supuesto, que son las protagonistas responsables de esta negociación, es que también queremos achicar todo lo que haga falta, las exposiciones, porque ya todo lo que había que decir está dicho. Y en esto que me preguntas, por supuesto hay razones de salud pública, razones éticas, razones filosóficas para apoyar sobre todo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, pero planteados desde la perspectiva aún económica, el gasto para el Estado Nacional de lo que representa la atención post-aborto, además de que las mujeres se mueren o que tienen secuelas que son irreversibles, vos imagínate que si hay en datos oficiales del Ministerio de Salud entre 450.000 y 500.000 abortos por año, aunque muchos de estos, cuando las personas son pudientes, se hagan en la clandestinidad y en condiciones que no nos enteramos, pero la cantidad de camas, de hospitales que tienen que atender abortos mal practicados, el posaborto, es gravísimo. En cambio, no solamente se trata de insistir con educación sexual para decidir, que la mayoría de las provincias no cumple y que el actual presidente de la Comisión de Presupuesto, cuando fue ministro de Educación de la Nación, fue uno de los que se encariñó con desactivar estos procedimientos. Esteban Bullrich. Bullrich. Lo que hay que decir es que además hoy los procedimientos de aborto donde es legal, o en los casos que en la Argentina es legal, tendrían ya que haberse mutado a procedimientos mucho menos cruentos, ya no se utiliza más el raspado, digamos que hay un retraso. Al no hablar del tema y al no asumir el tema, hay un retraso hasta en lo tecnológico que hace que se encarezca aún un aborto legal en condiciones de seguridad para las mujeres, ¿no? ¿Y cómo crees que termina? Digo, vos conocés, estás en esta discusión muy adentro. Yo estoy absolutamente convencida, porque, como lo estoy hace 35 años, de que tenemos la razón, de que más allá de que las encuestas hoy nos den la razón y que creo que hay, se difunden algunas, pero nosotras tenemos encuestas. Este tipo de opinión no es una opinión volátil, no es una opinión que la gente cambie todos los días. Estas son opiniones que se van sedimentando a lo largo de los años. Estamos hablando de más de 15 años de la campaña y 35 años de encuentros nacionales de mujeres en todo el país, de reuniones feministas. Pero digo, dentro del Congreso de la Nación, que es donde definitivamente termina levantando la mano, muchos tienen posiciones tomadas ya. Sí, a ver, pero nosotros estamos haciendo un trabajo despacho por despacho, diputado por diputado, más allá de los que hoy se dicen dudosos, creo que a veces tienen prejuicios, creo que les falta, digamos, tal vez muchos son los que vienen cambiando de posición, ¿sí? Y eso es bueno y no está mal. O sea, cambian de posición a veces para otras cosas que pueden ser más trágicas. ¿Cómo no vas a poder cambiar de posición y poder explicar públicamente por qué tenés una... A ver, no importa cuál sea tu religión, no importa lo que harías vos para tu vida privada, porque incluso lo hablamos a veces con las mujeres cuando decían que porque había perdido un embarazo no quería el aborto, que porque ahora es abuela, dice Bullrich, Patricia, que toda la vida defendió el aborto y ahora que es abuela no quiere que haya... A ver, lo que vos creas en tu íntima convicción es un proyecto de vida propio. Lo que no se puede hacer es no tener en cuenta las miles de voces de las mujeres a lo largo y ancho del país, que somos gozosamente madres. Digo, a ver, ¿quién tiene la posibilidad de hablar de la vida si no somos las propias mujeres dadoras de vida, que somos las que no solamente nos embarazamos, sino que tenemos hijos y por ahora 90% de los casos nos hacemos cargo más que los propios varones de esas tareas que tienen que ver con la maternidad y el maternaje? Entonces, nadie más interesada que nosotras que las mujeres tengamos todos los hijos que queramos, cuando queramos, en condiciones de tenerlos. Pero hay que escuchar la voz de las que han pasado por alguna dificultad, las que no pudieron seguir adelante y sobre todo porque esta discriminación es una discriminación de género, impedir que las mujeres lleven adelante su proyecto de vida, y es una discriminación para las más humildes, que son las únicas que tienen que ir a exponer la historia de sus vidas
a un hospital o a un juzgado, cuando en realidad todas las que estamos formadas o preparadas sabemos que hoy una píldora, el misoprostol, de hecho las socorristas, que es una invención del movimiento de mujeres, de las feministas, están asesorando por teléfono cómo se hace pre y posaborto. Uruguay, que sancionó la ley, bajó la mortalidad materna por causa de aborto a 0. O sea, el mundo entero, la mayoría de los países que hay personas viviendo allí de distintas religiones, creencias y convicciones, tiene aborto legal. Lo único que quiere la Argentina es estar a la altura de las circunstancias y sobre todo en este debate que tiene que ver con la vida, la salud de las mujeres y con mayor igualdad. A las personas que no estén a favor del aborto, el día siguiente no les va a cambiar nada. Esto es lo mismo que vivimos cuando se discutió el divorcio, la equiparación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. ¿Ustedes se acuerdan de estas discusiones? Sí, me acuerdo. Matrimonio igualitario, ley de identidad de género. Hemos pasado por muchos de estos debates donde cortan por un eje distinto. ¿Y sabés lo que me gusta de este trabajo que nosotras hacemos? En un momento en que la política está tan conflictiva, tan blanco-negro, este es un espacio de encuentro porque la causa trasciende las diversidades partidarias y es muy a gusto trabajar para nosotras las feministas. Siempre estamos trabajando 10 años, 20 años para lograr leyes, pero que son leyes que se hacen con un consenso social amplio y con una diversidad que, bueno, hace pensar que a veces las instituciones del poder sirven para ayudar en la vida cotidiana a las personas, no para complicársela como siempre. Sí, y que es un debate que adentro corta transversalmente los bloques y que afuera congrega sin una unidad política partidaria. Por digamos, supuesto, ¿no? pero además es muy importante, a ver, no se nos escapa que hay mayoría de firmantes de algunas fuerzas, o sea, los partidos de izquierda no tienen división, todos están a favor del aborto. Estamos trabajando para que algunos bloques donde hay 5 o 6 disidentes también armonicen y sea la posición del bloque, pero sobre todo estamos trabajando con algunos diputados que se manifestaron en contra cuando en sus provincias tienen gravísimas situaciones de violaciones, de mujeres que llegan a situaciones de embarazos no deseados, de embarazo adolescente. O sea, yo les pediría una reflexión a algunos gobernadores, candidatos a gobernadores o diputados de algunas provincias de estas que tienen muy impregnada la cultura religiosa, que reflexionen porque algo están haciendo mal que hace que sus sistemas estén colapsados de embarazadas adolescentes, violencia de género. Y esto tiene una directa relación con la falta de educación sexual y con este problema que estamos discutiendo, ¿no? Sí, claramente. Vamos a hacer un salto a un tema y vos habías arrancado con ese tema y vamos a hablar porque el que nos está mirando del otro lado le importa esto, le pega en el bolsillo todos los meses, se preocupa. Polino, ¿cómo sigue el tema de las tarifas? De acá adelante. Viene el invierno, dicen que va a ser un invierno frío. ¿Hay más aumentos? Hay como confusión. Yo hablo con gente que me dice, no, ya está, no hay más aumentos. ¿Cuál es la realidad? La política que fijó el gobierno nacional es la siguiente. Llegar en todo el país, salvo las provincias patagónicas, a octubre del año 2019 con subsidio 0. Es decir, que este año van a haber en 2 oportunidades aumentos de la energía eléctrica y el gas natural. ¿En qué momento del año? ¿En qué meses del año? ¿Uno ahora? Uno ahora y otro alrededor de octubre. Y lo mismo va a suceder en el año 2019. De modo que octubre del 2019 va a haber subsidio 0 en las tarifas de gas y energía eléctrica en todo el país. Menos las provincias patagónicas, que como hay más bajas temperaturas, mayor consumo, tarifas más altas, facturaciones más altas, entonces la quita de subsidio va a ser menor. Entonces va a ser también 2 veces por año, pero ahí se va a llegar a octubre del año 2022 con subsidio 0. De modo que yo tengo acá los datos concretos. En el gas tuvimos en el año 2016 286% de aumento promedio. Y ahora
estamos esperando la resolución del Enargas, que va a establecer un porcentaje de aumento que las empresas pidieron alrededor del 21% a partir del 1 de abril. Vamos a ver qué resuelve el órgano que tiene que resolver después de la audiencia pública. En electricidad, el promedio de acumulado de aumento fue del 555%. Esto desde el 2016 hasta ahora. 2016-2017. Y en agua, el aumento acumulado fue del 348%. En promedio. Promedio. Ahora, a partir del 1 de mayo, va a haber un nuevo aumento. De acuerdo a la audiencia pública que se realizó hace una semana, la empresa AISA pidió un aumento del 26%. Vamos a ver qué es lo que resuelve el ente de control, el ERAS, en relación a este pedido. Ahora, todos estos aumentos no solo los paga el usuario cuando le llega la factura, sino que también los paga aquellos que viven en edificio en propiedad horizontal cuando le vienen las expensas. También lo pagan cuando van al supermercado, porque estos aumentos le modifican las estructuras de costos a las industrias, a los comercios, los trasladan a precios. Y como no hay controles, no siempre lo trasladan en la misma proporción. Hoy hay en las estructuras de costos un rubro que se denomina por las dudas. Y por las dudas se va trasladando a precios. Y los aumentos de la energía eléctrica influyen por una cuarta vía, porque el 65% de la producción de gas natural se realiza a través de energía eléctrica. Quiere decir que aumenta las tarifas y también eso también se traslada a el gas natural. ¿Qué observación nosotros hicimos en las audiencias? Primero, que no conocemos las estructuras de costos. Segundo, que se traslada a tarifa lo que es inflación. Y tercero, esto es lo peor, se traslada a tarifa las futuras e hipotéticas inversiones que prometen realizar las empresas. Cuando en un país normal, primero las empresas, en todo caso, hacen inversiones y después las recuperan con aumentos de tarifas. Acá, los usuarios somos los financistas de las inversiones. De modo que este es el cuadro de situación en materia de servicios públicos. Pero a esto hay que agregarle dos cuestiones muy importantes. Primero, los aumentos de los artículos de la canasta básica de alimentos, que este año, por los datos que nosotros tenemos, vamos a estar como mínimo entre un 20 a un 24-25% de aumento. Y el tercer tema... una cosita, yo tengo acá unos datos que me trajiste vinculados con ahora las Pascuas, de algunos productos de huevo de Pascua, de pescados. Todos de Pascua son incomprables. Y hay aumentos, bueno, promedio más de 20% de la canasta. Sí, el promedio de aumento de una canasta de productos de Pascua nos dio a nosotros un 20,81%. Hay una gran dispersión de precios. Por eso que nosotros medimos siempre los mismos artículos, las mismas marcas, los mismos supermercados, los mismos negocios barriales para que la comparación tenga un sentido. Por ejemplo, el calamar fresco sin limpiar tuvo un aumento casi 50%. Del 49%, casi el 50%. La merluza fresca tuvo un aumento de casi un 34%. Por ejemplo, el atún de 170 gramos, un aumento del 33,33%. El abadejo filet, un aumento casi del 27%. Huevos de chocolate, que hay una enorme dispersión de precios y una gran dispersión en cuanto a gramos. Bueno, el promedio de aumento es el 25%. Un aumento muy significativo. Y después lo que nos preocupa y mucho, porque los consumidores también no solo consumen leche, carne,
y verduras y etcétera, sino también medicamentos. Ajá. Y hemos hecho un relevamiento de medicamentos y entre la variación de precios entre febrero del año 2000, diciembre año 2015, Sí. cuando asume el gobierno actual. Febrero del año 2018 hay aumentos de artículos de consumo masivo, incluso en la seguridad social. En algunos casos llega al 270%. Que eso le pega además a la canasta del jubilado, por ejemplo. Ahora, yo me pregunto, ¿los salarios de los trabajadores 26, aumentaron en la misma proporción? La devaluación del peso con respecto al dólar, ¿se produjo la devaluación en este sentido? Yo tengo los datos concretos que acá los amigos deben tener también. El aumento la nafta. La nafta, pero incide en estos precios. Es un disparate lo que ha aumentado el precio de los combustibles en un país como el nuestro, donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, ¿no? Y con los combustibles pasa este disparate. Cuando el valor del petróleo en los mercados internacionales, en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, iba subiendo y llegó un momento que hasta $140 el barril, a las pocas horas subían la nafta y el gasoil en los surtidores de nuestro país. Ahora baja. Hubo un momento que bajó hasta $30. Los precios no se movieron. No. Ahora de $30 comenzó a moverse hacia arriba. Y empiezan a subir. Y estamos alrededor de los $65 el barril. Y cada vez que aumenta el precio de las naftas y del gasoil, que se mueve a partir del 1 de octubre del año pasado, que se dejó libre el precio de los combustibles, se mueve en función de dos variables, fundamentalmente. La devaluación del peso y la variación del precio internacional de los combustibles. Entonces, todo esto, los haberes de la clase pasiva tampoco se reajustaron en esta misma proporción. Entonces acá, como aquí se ha dicho, hay una pérdida en el poder de compra de sectores de la clase media, de la clase media-media, de la clase media-baja, que no califican, y algunos por muy poco, para obtener los beneficios de la tarifa social y tienen que pagar el valor de la tarifa plena. Sí. Por eso es que hoy tenemos en Consumidores Libres llamados permanentemente de usuarios que le vienen facturaciones que no pueden pagarlas, AISA tiene tolerancia, la empresa del agua en la capital federal y el conurbano bonaerense tiene tolerancia con aquellos usuarios morosos que no le cortan el servicio. Además no puede cortar. Que no le cortan. Hay una disposición legal que no pueden cortar el agua. Pero la empresa eléctrica y de gas, si no se paga, le cortan el servicio. Automáticamente. Nosotros hemos visto recibos de pequeñas y medianas empresas o de clubes de barrios o de cooperativas que le vinieron aumentos que pagaban, por ejemplo, facturaciones de 2.000, 3.000 pesos, que les viene a 15.000, 20.000 pesos, que no pueden pagar. Tienen que cerrar. Que no pueden pagar. Tienen que optar entre pagar sueldos o pagar los servicios. No, una locura. Entonces, acá, la cuestión que nosotros hacemos es la siguiente. Subsidios vieron en Argentina durante 14 años, cuando la crisis fenomenal de los años 2002, 2001, 2002, cuando el país estaba al borde de la disolución nacional, que no se podía perder tiempo a quién se le daba, a quién no. Pero lo que existió durante 14 años no se puede ahora quitar en 4 años. De ahora, desde el 2016 a el 2019 inclusive. Tiene que hacerse más gradualmente. Muchos dicen que esto es gradualismo. Esto es un shock de aumento de tarifas. Y esto está haciendo, esto va a crear un problema social muy importante. Muy importante.
Y el ministro de Energía de la Nación parecería que vive en otro mundo, que no observan las dificultades que tienen las pymes, que tienen los clubes de barrio, que tienen la mayoría de los usuarios. Incluso se modificó las características para acceder a la tarifa social. Y el que accede a la tarifa social tiene un beneficio menor, que si yo tuviera tiempo podría explicar cómo se le está retaseando cada vez mayores beneficios a los usuarios de la tarifa social. Se me va el tiempo, otro día lo explicamos, pero claramente es muy complejo. Antes de cerrar, una pregunta corta, te hago, Arnaldo Bocco, economista, experto en todos estos temas. ¿Hay una inflación de costos que el gobierno no ve? ¿Le pifia, no le encuentra el agujero al mate? El gobierno lo está viendo, está tratando de surfear esa situación, porque lo que señala Polino es correcto. O sea, si devaluás el dólar, retroalimenta toda la, digamos, el impacto que tiene el tipo de cambio en los insumos difundidos, en los combustibles, porque las tarifas están dolarizadas. Ajá, claro. Además de la recomposición de la tarifa final, está incentivada en ciertas coyunturas por la devaluación. Y vamos a ser francos, el gobierno sabe que el tipo de cambio va a acompañar a la inflación. Más tarde o más temprano va a pasar eso. Entonces, el gobierno ve la inflación de costos. Lo que yo creo que el gobierno ha decidido es ver cómo es la foto el día que llega y el día que se va. Dice, esta era la estructura, lo digo en serio, patrimonial de mi grupo, y esta es la estructura cuando me voy. Y cuando me voy tiene que ser 2 o 3 veces más grande que cuando entré. Porque el pensamiento es netamente empresarial. No hay interés colectivo, no hay gobierno que piense la sociedad como un todo, no hay una cabeza estadista, digamos. Es básicamente la acumulación de patrimonio individual de los sectores que incluso cuando vos hablas con jueces, yo he hablado con jueces de la Corte que te dicen, mira, estoy recibiendo un ministro, ¿y a qué viene? Y viene por los temas personales. Sí, claro, claramente. Triste, pero así. Cierro con Rubier, política muy cortita porque se me va el tiempo. Hace poco hubo un evento, dicen, hay 2019. Según tu análisis, hablando de una alternativa opositora, según tu análisis, no habría 2019. Yo creo que hay que construirlo. No lo tomaría como una afirmación del aquí y el ahora. Me parece que es una expresión de deseo política legítima que consiste en decir, bueno, hay que construir una alternativa. Me parece que, bueno, el tiempo dirá. Yo creo que hay 2 velocidades. Es curioso lo que va, es paradójico. El tiempo objetivo es el mismo para el gobierno como para la oposición de acá al 19. Sin embargo, el gobierno tiene tiempo. El que está jugando tiempo de descuento es la oposición. Y ahí va a costar. Bueno, se me va el tiempo, me sacan del aire. Gracias Arnaldo, Ricardo, María José, Héctor, Polino, por haber estado acá esta noche. Tocamos todos los temas que te interesan, que estás ahí del otro lado, que tienen que ver con el día a día, lo cotidiano, de lo que te importa y te querés informar, como en muchos otros lugares no está ocurriendo. Nos vemos el jueves de nuevo acá a las 9 como siempre. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.